Imagina por un segundo que mueres hoy. Has sido amable, vas a la iglesia, eres una buena persona. Llegas confiado ante Dios esperando tu recompensa, pero en lugar de abrirte las puertas, Él te mira y te dice, nunca te conocí. El infierno no está lleno solo de asesinos, está repleto de gente decente que se tragó la mentira más repugnante del cristianismo moderno, creer que tu bondad te salva. Lo que vas a escuchar a continuación va a dolerte, pero es la única verdad que puede evitar que elijas un infierno cómodo. Permítanme comenzar con una verdad que rara vez se escucha desde el púlpito. La mayoría de los cristianos vive ajena a ella, hay personas que siguen eligiendo el infierno, y lo hacen mientras se autodenominan buena gente. Esto puede sonar impactante, incluso ofensivo. Pero les pido que se queden conmigo, porque si alguna vez han creído que ser amables, decentes o espirituales los coloca automáticamente en el camino al cielo, este mensaje es para ustedes. Quiero hablarles de corazón a corazón, de cristiano a cristiano. Demasiados de nosotros tratamos la eternidad como una red de seguridad en lugar de un destino. Pero Jesús no predicó la comodidad, predicó la realidad. Y la realidad es esta, el infierno no es solo para los asesinos, los tiranos o los grandes villanos de la historia. El infierno es para cualquiera que rechace a Dios, incluso si lo hace de manera silenciosa, educada y respetable. No se trata de infundir miedo, sino de decir la verdad. Y la verdad es simple, la eternidad se forma con las decisiones que tomamos hoy. Así que hablemos con honestidad sobre por qué algunas personas todavía eligen el único lugar que Dios desea desesperadamente que eviten. Existe una realidad profundamente incomprendida, el infierno es una elección, no una señal de tráfico impuesta. Permítanme decirles algo que pone de cabeza toda la conversación sobre la eternidad. Dios no empuja a nadie al abismo, la gente camina hacia allá por su propio pie. Sé que suena intenso, pero las Escrituras lo dejan dolorosamente claro. Jesús dijo que el camino a la destrucción es ancho y que muchos lo eligen, no tropiezan con él, no caen accidentalmente en él. Lo eligen. Y aquí está la parte que no nos gusta admitir, el infierno es el destino natural de una vida que mantiene a Dios a distancia. No es una cámara de castigo cósmico donde Dios arroja a las personas que le desagradan. El infierno es simplemente el lugar donde Dios finalmente dice, no me quieres. No me impondré sobre ti. Eso es lo que realmente significa el libre albedrío. Dios honra el camino por el que insistes en caminar. Quiero que reflexionen sobre esto, porque si alguna vez se han preguntado, ¿por qué un Dios amoroso enviaría a alguien al infierno?, están haciendo la pregunta equivocada. Una mejor pregunta es, ¿por qué tanta gente rechaza al Dios que está tratando de salvarlos? Verán, el cielo es para aquellos que realmente desean a Dios, su presencia, su señorío, su verdad. El infierno es para los que no. Y la gente no siempre rechaza a Dios alzando el puño contra el cielo. A veces lo hacen ignorándolo, viviendo la vida bajo sus propios términos, tratando la fe como un pasatiempo de fin de semana en lugar del eje central de su existencia. Esa resistencia silenciosa, esa sutil independencia, esas son elecciones. Son elecciones reales, y la eternidad responde a ellas. Ustedes y yo sabemos que este mensaje no es popular. Vivimos en una cultura que ama la comodidad por encima de la verdad. Pero Jesús no endulzó esto. Él habló más sobre el infierno que cualquier otra persona en las Escrituras. No para asustarnos, sino para despertarnos, porque sabía algo que nosotros olvidamos, el corazón humano deriva naturalmente hacia todo, excepto hacia Dios. Escúchenme bien en esto. El infierno no es una sorpresa divina esperando al final de la vida. Es el destino final de un camino que elegimos cada día a través de los hábitos que toleramos, los pecados que excusamos y la fe que descuidamos. Y a menos que algo cambie, ese camino solo lleva a un lugar. Pero aquí está la esperanza, puedes elegir un camino diferente. Puedes elegir la vida. Puedes elegir a Dios, y puedes elegirlo hoy. Esto nos lleva al peligro del cristiano cómodo y la falsa seguridad de creerse lo suficientemente bueno.
Seamos honestos por un momento. Una de las mentiras más grandes que está destruyendo a los cristianos hoy en día no es el ateísmo, ni la brujería, ni alguna extraña ideología nueva. Es la creencia tranquila y sutil de que ser una buena persona es suficiente para entrar al cielo. Si alguna vez has pensado, bueno, no soy perfecto, pero hago mi mejor esfuerzo, quiero decirte esto con todo el amor, intentar hacerlo lo mejor posible no te salva. Jesús es quien salva. Y esa es exactamente la razón por la que tantos buenos cristianos están en peligro espiritual. Piensan que la moralidad equivale a la salvación. Piensan que la amabilidad es lo mismo que la obediencia. Piensan que asistir a la iglesia es sinónimo de discipulado. Pero Jesús destrozó esa ilusión en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, cuando advirtió, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo les declararé claramente, nunca los conocí. ¿Se dan cuenta de a quién se refería? No hablaba de ateos ni de criminales, sino de personas que pensaban que eran salvas. Imaginen estar ante Dios y descubrir que pasaron toda su vida confundiendo la bondad con la santidad. Esa es la dolorosa realidad que muchos enfrentarán. No porque Dios los rechazara, sino porque nunca se rindieron verdaderamente a Él. Vivieron decentemente, educadamente, incluso religiosamente, pero nunca vivieron bajo su señorío. Y aquí está la parte que la mayoría ignora, el pecado no es solo romper las reglas, es romper la relación. Puedes evitar los vicios, evitar el engaño, evitar la mentira, y aún así rechazar a Dios viviendo independientemente de Él. Puedes estar moralmente limpio y espiritualmente muerto. Los fariseos eran las personas más disciplinadas, éticas y respetables de la sociedad de su tiempo. Y, sin embargo, Jesús los llamó sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque eran buenos sin estar rendidos a Dios. Algunos de ustedes saben exactamente de qué estoy hablando. Han construido una vida cristiana cómoda. Tienen la fe justa para sentirse seguros, pero no la suficiente para una transformación verdadera. Tienes suficiente de Jesús para impresionar a los demás, pero no lo suficiente para transformar tu corazón. Estás viviendo en ese peligroso terreno intermedio donde no estás huyendo de Dios, pero tampoco lo estás siguiendo. Pero escúchame bien, la comodidad es un asesino silencioso. Adormece a los cristianos, haciéndoles creer que están bien cuando, en realidad, están a la deriva. Los convence de que los pequeños pecados son inofensivos, que la fe tibia es normal y que Jesús es opcional siempre y cuando sean buenas personas. Pero Jesús no murió para hacerte una buena persona, murió para hacerte una persona nueva. Así que permíteme desafiarte con gentileza, pero de manera directa, ¿verdaderamente le has entregado tu vida o solo tus domingos? ¿Caminas con Él o simplemente evitas los pecados escandalosos? ¿Sigues a Cristo o sigues tu propia conveniencia? Porque ser bueno puede impresionar a la gente, pero solo la rendición total salva tu alma. Hablemos ahora de la rebelión oculta, porque la gente rechaza a Dios incluso mientras afirma creer en Él. Permítanme hablar con claridad aquí, porque es en este punto donde muchos cristianos se deslizan silenciosamente lejos de la verdad sin siquiera notarlo. No toda rebelión hace ruido. Algunas rebeliones se asientan calladamente en el corazón, disfrazadas de preferencias personales, independencia o bajo la excusa de es que yo soy así. Y si no tienes cuidado, esa rebelión silenciosa puede moldear tu eternidad tanto como el rechazo abierto. Esta es la incómoda realidad. Una persona puede decir que cree en Dios, leer la Biblia de vez en cuando, asistir a la iglesia y, aún así, vivir en una postura de resistencia hacia Él. ¿Por qué? Porque la fe genuina no se mide por lo que dicen tus labios, sino por lo que rindes con tu vida. El corazón humano gravita naturalmente hacia la adoración del yo. Nos encanta el control. Amamos la comodidad. Nos encanta la idea de que Dios nos salve, pero nos resistimos a la idea de que Dios nos gobierne. Esa es la rebelión oculta que Jesús expuso una y otra vez. La gente quería sus milagros, sus bendiciones, su protección, pero no su autoridad.
Piensa en cuántos creyentes hoy dicen cosas como, amo a Dios, pero no me digas cómo vivir. No te metas con mis hábitos. No hables de mis relaciones. No cuestiones mis prioridades. Suena inofensivo, pero en realidad es rebelión envuelta en lenguaje religioso. Es querer al Salvador sin querer al Señor. Y esta rebelión no grita, susurra. Susurra cosas como, no necesito cambiar. Yo sé que es lo mejor para mi vida. Soy buena gente, no necesito arrepentirme. Esa parte de la Biblia no aplica para mí. Ya obedeceré más tarde. Esos pensamientos silenciosos construyen muros invisibles entre tú y Dios. Y con el tiempo, esos muros se endurecen hasta que la obediencia se vuelve opcional, la convicción se convierte en irritación y el pecado se vuelve cómodo. Déjame decirte algo duro pero necesario, la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Elegir qué partes de las Escrituras seguir es lo mismo que elegir ser tu propio Dios. Y el orgullo espiritual, pensar que no necesitas corrección, crecimiento o rendición, ciega a una persona más rápido que cualquier tentación. Pablo dijo que la carne y el espíritu están en guerra constante. ¿Sientes esa batalla, verdad? Ese tirón dentro de ti, la resistencia cuando Dios te llama a dejar algo, la vacilación cuando el Espíritu Santo te impulsa a confesar, perdonar o cambiar. Ese es el campo de batalla donde la rebelión muere o crece. Y aquí está la verdad, Dios no se impondrá a un corazón que se resiste. Si te aferras al control, Él dejará que lo tengas. Y ese camino, el del autogobierno, la propia voluntad, la soberanía del yo, es el mismo camino que aleja a las personas de Él, incluso mientras siguen pensando que creen. Así que déjame preguntarte directamente, ¿hay una rebelión oculta en ti? ¿Una parte de tu vida que has declarado zona prohibida para Dios? Porque ese pequeño rincón de resistencia puede convertirse en lo que lentamente te arrastre hacia un destino que nunca tuviste la intención de elegir. Solo se necesita un lugar no rendido en tu corazón para comenzar la deriva. Pero la buena noticia es esta, Dios puede romper esa rebelión hoy si estás dispuesto a dejarlo entrar. Esto nos lleva a la cuarta parte, el costo de seguir a Cristo, y por qué muchos eligen un infierno cómodo en lugar de un cielo costoso. Te diré algo que muchos evitan admitir, el cielo es gratis, pero seguir a Cristo te costará todo. No porque Dios exija un pago, sino porque la rendición requiere soltar las cosas que encadenan tu corazón a este mundo. Y para mucha gente, incluso creyentes bien intencionados, ese costo se siente demasiado alto. Jesús nunca vendió un evangelio barato. No dijo, vengan y síganme, y nada en sus vidas tendrá que cambiar. Dijo exactamente lo contrario, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso no es lenguaje poético, es una advertencia. Una cruz no era algo que te colgabas al cuello como adorno, era algo en lo que morías. Y ahí es donde todo se vuelve real. Porque la mayoría de la gente ama la idea del cielo, pero odia la idea de la rendición. Quieren el perdón, pero no la transformación. Quieren la paz, pero no la obediencia. Quieren la bendición de Dios, pero no la autoridad de Dios. Así que se conforman con una versión cómoda del cristianismo. Una fe que no pide nada, no cuesta nada, no arriesga nada y, en última instancia, no cambia nada. ¿Sabes cómo llamó Jesús a esa clase de fe? Tibia. Una fe que no pide nada, no cuesta nada, no arriesga nada y, al final, no cambia nada. Y en el Apocalipsis, Él fue tajante, dijo que vomitaría a los tibios de su boca. No lo dijo por crueldad, sino porque la fe tibia es una fe sin amor, sin entrega, sin compromiso. Es una fe que anhela el cielo mientras se aferra con uñas y dientes a la tierra. Miren al joven rico. No era un hombre malvado. No era un rebelde. No era inmoral. Se acercó a Jesús con sinceridad, pero cuando el maestro le pidió que renunciara a lo que más amaba, se dio media vuelta y se marchó triste. ¿Por qué? Porque quería la salvación, pero sin el sacrificio.
Quería a Dios, siempre y cuando Dios no tocara su comodidad. Y ahí es donde muchos cristianos toman su decisión en silencio. Cuando seguir a Jesús empieza a pasar factura, en relaciones, hábitos, orgullo, planes o placeres, dan un paso atrás. No lo hacen a gritos, ni con rebelión abierta, lo hacen despacio, suavemente, desde la comodidad. Y sin darse cuenta, eligen un camino blando, agradable y respetable que conduce en la dirección opuesta a Dios. Escúchenme bien, el infierno no siempre se elige en un momento de rebelión dramática. A veces se elige a través de toda una vida de pequeñas negativas. Hoy no, Señor. Esa parte de mi vida no. Ese sacrificio no. Ese cambio no. Cada decisión parece insignificante hasta que el camino deja de apuntar hacia Cristo. Quiero que sientan el peso de esto, no con miedo, sino con claridad. El cielo es para aquellos que desean a Dios más de lo que se desean a sí mismos. Y ese deseo no se prueba con palabras, sino con disposición. Disposición a soltar, disposición a obedecer, disposición a ser transformado. Sí, seguir a Jesús te cuesta. Te cuesta tu orgullo, tus ídolos, tu vieja vida. Pero lo que ganas es infinitamente mayor. Ganas libertad. Ganas propósito. Ganas vida eterna. Y, sobre todo, ganas a Cristo mismo. Así que permíteme preguntarte, ¿estás siguiendo a Jesús o simplemente lo admiras desde una distancia segura? Porque solo uno de esos caminos lleva al cielo. Esto nos lleva a la quinta parte, el engaño de la cultura y cómo la sociedad normaliza el camino hacia el abismo. Seamos realistas. Vivimos en un mundo que no solo tolera el pecado, sino que lo celebra. Viste la rebelión con el lenguaje de la autenticidad, llama libertad a la desobediencia y etiqueta la convicción bíblica como juicio intolerante. Y si no estás firmemente anclado en la palabra de Dios, esta cultura te arrastrará en su corriente sin que te des cuenta. Así de sutil es la deriva. Nuestra sociedad se construye sobre un mensaje central: sigue a tu corazón. Pero Jesús enseñó exactamente lo contrario. Él dijo que el corazón es engañoso. Dijo que la carne conduce a la muerte. Dijo que es la verdad, y no los sentimientos, lo que nos hace libres. Sin embargo, millones construyen su vida sobre la emoción en lugar de la escritura, sobre la preferencia en lugar de la obediencia, sobre la comodidad en lugar de la convicción. Y sí, muchos de esos millones se llaman a sí mismos cristianos. La cultura que te rodea predica constantemente, no desde un púlpito, sino a través de tus películas, música, redes sociales y conversaciones. Y el sermón es siempre el mismo: vive tu verdad. Tú decides qué está bien y qué está mal. Tus deseos definen quién eres. Pero escúchame, cuando el mundo te dice que definas tu propia verdad, te está invitando a participar en la misma rebelión que separó a la humanidad de Dios en el principio. El cristianismo cultural es la versión más peligrosa de nuestra fe porque parece espiritual, pero se niega a ser bíblica. Aplaude la amabilidad pero rechaza la santidad. Ama a Jesús como un ícono, pero no como Señor. Acepta la gracia pero niega el arrepentimiento. Y poco a poco, los cristianos criados para amar a Dios comienzan a amar más la aceptación social. Piénsalo. ¿Cuántas cosas que los cristianos antes reconocían como pecado ahora se etiquetan como normales? ¿Con qué frecuencia la cultura te dice que tu fe es anticuada, restrictiva, opresiva o irrelevante? ¿Cuántas voces te instan a remodelar la Biblia para que encaje en los tiempos modernos, en lugar de remodelar tu vida para que encaje en la Biblia? Este mundo quiere que seas tolerante con todo, excepto con la verdad. Quiere que estés abierto a todo, excepto a la convicción. Quiere que te apasiones por todo, excepto por Cristo. Y si sigues su guión, terminarás caminando por el camino ancho simplemente porque todos los demás a tu alrededor están haciendo lo mismo. Pero Jesús no nos llamó a mimetizarnos. Nos llamó a destacar. Dijo: ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder.
Sin embargo, muchos creyentes atenúan su luz solo para evitar ser notados, criticados o rechazados. Intercambian la convicción por la comodidad, la verdad por la popularidad, la santidad por la aprobación. Déjame decirte algo duro pero necesario: si la cultura determina tus valores, entonces la cultura también determinará tu destino. No puedes seguir al mundo y seguir a Cristo al mismo tiempo. Uno siempre silenciará al otro. Así que te pregunto directamente, ¿la voz de quién te moldea más, la del mundo o la de Dios? Porque el camino que nuestra cultura normaliza es ancho, ruidoso y cómodo. Pero lleva a un lugar muy real. Y a menos que te ancles en la palabra de Dios, podrías encontrarte caminando por ese sendero sin siquiera darte cuenta. Pero no tienes que hacerlo. Puedes elegir la verdad por encima de las tendencias. Puedes elegir a Cristo por encima de la cultura. Y esa elección, hecha a diario, lo cambia todo. Esto nos lleva al llamado de atención, señales de que podrías estar eligiendo el infierno sin darte cuenta. Quiero hablarte con absoluta honestidad. Porque esta parte no se trata de esa gente de allá afuera. Se trata de ti. Se trata de mí. Se trata de cualquiera que se llame creyente y, sin embargo, se aleje silenciosamente de Dios en formas que al principio parecen inofensivas. El infierno no suele elegirse en un momento dramático de rebelión. Más a menudo, se elige a través de patrones, decisiones pequeñas, sutiles y constantes que lentamente moldean el corazón de una persona lejos de Dios. Así que permíteme darte un toque de atención, no para condenarte, sino para ayudarte a ver lo que quizás has estado ignorando. Una de las primeras señales es vivir con un pecado no arrepentido. No estoy hablando de luchar, de pelear contra la tentación o resistirse. Estoy hablando de haber hecho las paces con el pecado. Ya no confiesas. Lo excusas. Te escondes tras la frase, no es para tanto. Cuando dejamos de luchar contra el pecado, dejamos de necesitar un Salvador. Y ahí es donde comienza el naufragio. Otra señal es tener fe sin obediencia. Santiago lo dijo claramente, la fe sin obras está muerta. No débil, no en lucha, muerta. Una fe muerta puede parecer viva por fuera. Todavía puede orar antes de comer, asistir al templo y decir estoy bendecido. Pero si tu estilo de vida nunca se somete a Cristo, tu fe es solo una creencia intelectual, no una transformación. Y creer sin rendirse no es salvación bíblica. La tercera señal es la tibieza. Jesús no dijo que los cristianos tibios lo entristecen, dijo que le dan ganas de vomitar. ¿Por qué? Porque la tibieza finge devoción mientras está totalmente controlada por la conveniencia. Si tu pasión por Dios se ha enfriado, si tu vida de oración es superficial, si tu hambre por las Escrituras se ha desvanecido, eso no es solo sequía espiritual. Puede ser un peligro mortal. Aquí hay otra señal, amar al mundo más que a Dios. Presta atención a lo que emociona tu corazón. ¿A qué corres buscando consuelo? ¿Qué celebras? ¿Qué atesoras? Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si el mundo tira de ti con más fuerza que la palabra, ese tirón te está indicando exactamente hacia dónde va tu corazón a la deriva. Y esta es una señal crucial, saber acerca de Jesús sin conocerlo personalmente. Mucha gente puede recitar versículos, citar sermones y hablar de Dios, pero nunca han caminado con Él, nunca se han rendido a Él, nunca han permitido que Él moldee sus deseos. El cristianismo no es un sistema de creencias, es una relación. Y las relaciones requieren cercanía, comunicación y confianza. Las Escrituras nos advierten una y otra vez que la falsa seguridad es una de las armas favoritas del enemigo. El diablo no necesita que maldigas a Dios. Solo necesita que estés cómodo, distraído, ocupado, inconsciente. Mientras permanezcas espiritualmente adormecido, Él sabe que irás a la deriva exactamente hacia donde Él quiere. Pero escúchame bien. El propósito de este mensaje no es asustarte. Es despertarte.
Porque si alguna de estas señales está agitando la convicción dentro de ti en este momento, eso no es condenación. Eso es misericordia. Es Dios tirando de ti hacia atrás, llamándote a salir de la corriente, recordándote que no es demasiado tarde para elegirlo a Él plena, profunda y honestamente. La pregunta ahora no es si ves las señales. La pregunta es si responderás a ellas. Llegamos así a la verdadera elección, lo que realmente significa elegir el cielo. Permíteme hablarte desde lo más profundo de mi corazón. El cielo no es el premio para la gente buena. El cielo es el hogar de los redimidos. De personas que tomaron una decisión real, deliberada y consciente de rendir sus vidas a Jesucristo. No la mitad de su vida, no las partes fáciles, todo. Elegir el cielo empieza por elegir a Jesús. Y elegir a Jesús es más que repetir una oración o sentirse emocionado durante la alabanza. Es la decisión de deponer tu orgullo, tu pecado, tus planes y tu rebelión y decir, Señor, te quiero a ti más que a cualquier otra cosa. Eso es salvación. Eso es rendición. Sobre eso se construye el cielo. El Evangelio es simple, pero no superficial. La Escritura dice que todos hemos pecado. Todos nos quedamos cortos. Cada uno de nosotros necesita al Salvador. Y Dios, en su abrumadora misericordia, abrió un camino. No bajando el estándar, no ignorando el pecado, sino enviando a su Hijo a cargar lo que nosotros nunca podríamos cargar y a pagar lo que nunca podríamos pagar. Jesús no murió para que nos quedáramos igual. Murió para que fuéramos transformados. Y la transformación es la evidencia de la salvación. Cuando Cristo entra en una vida, las cosas empiezan a cambiar. Los deseos cambian. Los hábitos se rompen. Las convicciones se profundizan. Empiezas a amar lo que Dios ama y a apartarte de lo que Dios odia. No porque estés obligado, sino porque su Espíritu está vivo en ti. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Elegir el cielo también significa elegir el discipulado. Significa seguir a Cristo diariamente, no de manera perfecta, pero sí sincera. Significa abrir tu Biblia no por deber, sino por hambre. Significa orar no solo cuando necesitas algo, sino porque quieres estar cerca de Él. Significa permitir que el Espíritu Santo guíe tus decisiones, sane tus heridas, corrija tu actitud y moldee tu carácter. Significa decir, Dios, confío en ti más de lo que confío en mí mismo. Escúchame bien, el cielo no es para los que simplemente temen al infierno. El cielo es para los que aman a Jesús. El cielo es para aquellos que lo desean por encima de todo, por encima del pecado, por encima de la comodidad, por encima de la cultura, por encima de sí mismos. Cuando eliges a Cristo, estás eligiendo una nueva vida, un nuevo propósito, una nueva identidad y una nueva eternidad. Algunos de ustedes sienten ese llamado en su espíritu ahora mismo. Es Dios invitándolos a algo real, algo más profundo que la religión, algo más fuerte que el miedo. Él no te pide que seas perfecto, te pide que te rindas. No te pide que te ganes su amor, te pide que lo recibas. La puerta del cielo está abierta. El precio ya ha sido pagado. El Salvador está llamando tu nombre. La única pregunta que queda es, ¿dirás que sí? Conclusión. Antes de terminar, quiero hablarte directamente, de corazón a corazón, de alma a alma, porque todo lo que hemos hablado se reduce a una pregunta punzante. ¿Estás siguiendo verdaderamente a Cristo o simplemente crees en Él a la distancia? El cielo no es para los talentosos, ni para los morales, ni para los religiosos. El cielo es para los rendidos, para aquellos que dijeron, Jesús, puedes tener mi vida, toda ella. Y el infierno es simplemente el destino de aquellos que insisten en guardar su vida para sí mismos. Sé que mensajes como este se sienten pesados, pero a veces Dios usa el peso de la verdad para romper las cadenas de la complacencia. Esto no se trata de miedo, se trata de claridad. Se trata de entender que la eternidad no se forma por nuestras intenciones, sino por nuestras decisiones, por nuestra obediencia,
por nuestra rendición. Y quiero que escuches esto claramente, mientras haya aliento en tus pulmones, no es demasiado tarde. Si tu corazón todavía late, Dios todavía está llamando. Incluso ahora, Él se está acercando a ti. No para condenarte, sino para despertarte, para sacarte de esa deriva silenciosa que aleja a tantos buenos cristianos de Él sin que siquiera se den cuenta. Así que pregúntate, ¿hay algún pecado que necesites entregar? ¿Un hábito que necesites soltar? ¿Una parte de tu vida que has mantenido fuera de los límites para Dios? ¿Un lugar donde la comodidad te ha estado controlando más que Cristo? No ignores esa convicción. Puede que nunca vuelvas a escucharla con tanta claridad. El cielo es para aquellos que quieren a Dios más que cualquier otra cosa. No de manera perfecta, no impecable, pero sí genuina. Y ese deseo comienza con una decisión simple y poderosa: Señor, te elijo a ti. Elígelo hoy. Elígelo plenamente. Elígelo honestamente. Porque todos los caminos llevan a algún lugar, pero solo uno lleva a casa.